Bienvenidos a Eros y Thanatos. Eros y Thanatos. Un podcast sobre amor y poder en la actualidad. Con Pedro Iniesta y Nina Fonseca. Escúchanos en todas las plataformas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Eros y Thanatos, un programa sobre amor y poder en la actualidad. El día de hoy vamos a estar platicando sobre el tema de la mercantilización de los afectos, que es un tema que hemos propuesto a partir de que hemos notado un diagnóstico, una serie de intuiciones en la colectividad del Internet, en donde se nos ha dicho que el amor ha cambiado en los últimos años, ¿no? Que una serie de fenómenos sociales e históricos han hecho que nuestras dinámicas en las relaciones de pareja, pero no exclusivamente de ellas, se modifiquen, se hayan modificado, y ahora hay muchas cosas ahí en el aire, como que cada vez estamos más solos, como que cada vez es más difícil encontrar una pareja, y una gran cantidad de molestias y malestares que se difunden en las redes sociales y otros mecanismos de comunicación. Oigan, pues ¿cómo están? Nosotros agradecidos de que estén escuchándonos de nuevo. Entonces, mucho se ha dicho, muchos memes vemos burlándose de la monogamia y del amor romántico y que eso ya pasó de moda. Todas las personas hablamos de relaciones sexoafectivas y de vínculos y no sé qué. Y esto en un sentido de nuevo porque estamos hablando de una comunidad bien pequeña del internet. Pues porque en realidad, aunque ha habido el cambio en algunas narrativas, pues no está en un aspecto generalizado. Y justamente retomamos lo que decíamos el capítulo anterior sobre el tema de que aunque el discurso se modifique y algunas narrativas en ciertos espacios se modifiquen, no implica que la cultura ha cambiado del todo. Y yo creo que eso tiene que ver en gran medida primero a que la monogamia tiene sus bases no solo en la idea del amor romántico, sino de la familia, ¿no? Una madre, una pareja, quien se encarga de tu crianza, a quien le debes lealtad y quien tiene quien lleva a cuestas este discurso de la naturaleza, de que es nuestra naturaleza la sensibilidad, la entrega, el cuidado. Entonces, si tenemos esta idea de que hay una persona, que es tu mamá, de la que dependes completamente, pues es muy fácil que nuestra idea de pareja sea monogámica. Y también si pensamos en la división sexual del trabajo y que el capitalismo, como hablábamos el capítulo pasado, se pueden hablar de transformaciones del capitalismo, pero creo que Pedro y yo coincidimos en el hecho de que el capitalismo, pues aunque con un modelo económico tal vez e incluso de poder, ¿no?, diferente, el capitalismo se sostiene. Y en ese sentido también se sostiene de muchas maneras la idea de la división sexual del trabajo, donde el tema de lo masculino y lo trabajador y el sostén económico, por más que digamos que lo sobrepasamos, no lo sobrepasamos, si no, no sería tan popular el discurso del sugar daddy. Entonces, si por un lado se siguen valorando solamente los trabajos que te dan poder económico y éxito de acuerdo a las normas sociales actuales, y todavía no se valoran los cuidados afectivos, la sensibilidad y todo lo que está de este lado, pues es muy fácil que las relaciones amorosas todavía se sostengan con muchas diferencias que tienen que ver con la división sexual del trabajo. Y aunque ahora no hablemos de novias, hablamos mucho de sugar daddies, de sugar babies. Entonces, más allá de algunos cambios, yo creo que se sostiene con mucha fuerza en nuestro simbolismo y en nuestras relaciones el deseo y la idea de la monogamia. Sí, yo creo que en efecto existe, digamos, hay un diagnóstico general en el cual las grandes instituciones religiosas, pero también cívicas, han dejado de tener una importancia muy grande para relacionarnos, ¿no? Anteriormente el matrimonio como institución nos condenaba, se vive así ahora, ¿no?, como si antes hubiera sido una condena el vivir en un matrimonio, a estar con una persona toda la vida, ¿no? Hasta la muerte nos separe, es la forma en la que se resume esta forma de relacionar, ¿no? Hoy en día estamos en una época de transición en donde, debido a muchas
muchos factores socioeconómicos, las relaciones empiezan a cambiar, ¿no? O han empezado a cambiar quizás ya hace algunas décadas. Por supuesto, lo que más ha sacudido a nuestra sociedad es que la relación entre hombres y mujeres ha cambiado. Es una relación que empieza a ser más igualitaria, más equitativa en algunos lados, en algunos espacios, y en otros espacios también se empieza a concentrar o se empieza a resurgen valores conservadores, ¿no? Y resurge la necesidad de tener roles tradicionales en las relaciones en algunos lugares, sobre todo en algunos espectros ideológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Stratwife, esta visión de las mujeres que en las redes sociales muestran una vida aparentemente tradicional, ¿no? Donde tienen un rol principalmente de cuidados, justamente el cuidado del esposo, el cuidado de la familia como el principal objetivo de las mujeres, ¿no? Y se empieza a visibilizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una radicalización de los valores conservadores como una respuesta a un inicio de una liberación femenina, ¿no? Esta liberación puede ser también entre comillas, porque como dices, en realidad, digamos, los aspectos que ha asumido la mayoría de las mujeres en la división sexual del trabajo es a asumir también un rol en la vida pública, en la vida productiva de la sociedad. Es decir, la gran mayoría de las mujeres hoy se emplean. Pero, ¿qué es lo que ocurre con una sociedad en donde cada vez existen más personas empleadas, existen más personas que son explotadas a nivel laboral? Para empezar, una reducción del valor del trabajo en términos objetivos. Hoy, el empobrecimiento, la disminución de la capacidad adquisitiva en la mayoría de los sueldos es evidente, ¿no? Hoy un hombre difícilmente podría sostener una familia por sí solo. Entonces las mujeres también requieren trabajar si pretendemos tener una sociedad igualitaria, ¿no? Al mismo tiempo no quiere decir que que no haya una demanda de los roles tradicionales, ¿no? O sea, en realidad en la práctica, cuando existen matrimonios, las mujeres siguen cubriendo horas fuera del trabajo, en el trabajo de los cuidados, mucho más horas que la mayoría de los hombres. Sí, creo que justo yo ponía sobre la mesa si nuestro deseo ligado a la monogamia y si las bases de la monogamia en nuestras sociedades y en nuestros cuerpos son vigentes, como por qué sí o no. Y ahora que pones todo esto, como es agregar el hecho de que cuando las mujeres se integran al mercado productivo no implicó que se retiraran del trabajo de cuidados, sino que implicó la duplicación del trabajo para ellas, y creo que eso lo vemos ahora traducido en que la exigencia hacia los hombres sigue siendo el tema económico, pero es la exigencia hacia todas las personas, evidentemente. Pero entonces, si eres una mujer que tienes unos ingresos y que tú pones allá afuera como tu deseo el bienestar económico, pero pues la banda no lo tiene porque está igual que tú, porque la precarización es bastante generalizada, pues entonces, como tú sabes que tú vas a hacer los trabajos de cuidados, parece que es menos conveniente relacionarte. Porque, pues, como que entonces, ¿qué sale de ahí? Y creo que justamente eso va apoyando y sosteniendo la mercantilización de los afectos y la idea de sugar baby, porque es como, yo sigo cuidando, pero además quieres que coja, pero además no me vas a dar varo porque no traes. Porque, pues, nadie traemos. Entonces, como que eso, claro que dificulta de alguna manera el estar dispuestas a relacionarnos. Claro, existe, yo lo pensaba como una disminución de los riesgos, ¿no? O sea, la expectativa de disminuir el riesgo. ¿El riesgo a qué? Pues a que te salga un vato que uno sea violento, ¿no? O sea, me parece que eso es importante. La mayoría de las mujeres hoy están a la expectativa de que las parejas con las que pudieran relacionarse no sean violentos como tal, ¿no? Lamentablemente no es que la mayoría de los vatos violentos traigan un letrero que diga yo violento, y de pronto quizás no es tan fácil distinguir aún entre los hombres potencialmente violentos y los que no lo son, ¿no? Quizás ya en el trato cotidiano pudieran pasar algunas red flags, como se dice ahora, ¿no? Y me parece que esta palabra de red flag es muy importante porque precisamente esta disminución del riesgo te lleva a pensar en red flags como una alerta inmediata, ¿no? Ahora, yo creo que
empiezan a haber muchas red flags en cosas que no necesariamente nos dicen algo sobre este trato, ¿no? Por ejemplo, yo he pensado en una que en lo personal a mí me molesta un poco, que es la red flag de una persona mayor de 30 años que aún vive con sus padres, ¿no? Eso me saca de onda en un momento de precarización en donde la mayoría de los hombres somos incapaces de sostener un hogar por nuestra cuenta, ¿no? Si estamos en un escenario así de precarización, ¿cómo no va a haber más personas que vivan con sus padres en edades en las que anteriormente no se esperaba, ¿no? Entonces a mí me parece que de pronto se empiezan a tocar temas precisamente que están mucho más concentrados con una expectativa tradicional, es decir, con una expectativa de vatos que tengan dinero, que tengan una vida resuelta y que al mismo tiempo sean proveedores y que sean varoniles y que se tengan una vida pública y que sean guapos, ¿no? Y ahí es donde yo lo relacionaría con otra cuestión que quiero preguntarnos, el hedonismo. O sea, me parece que justamente hoy la expectativa en la forma en la que nos relacionamos, existe un gran peso del placer como el principal objetivo de relacionarnos. No necesariamente desde un punto de vista negativo, quiero aclarar. Justamente como lo tradicional no ha cambiado, ¿no? Y eso es justo lo que decía al inicio, como por más que nuestro speech y nuestras memes revolucionen, hay cosas que no van a la misma velocidad. Y justamente lo que hoy leíamos algunas notas, ¿no? Y justo hay notas que hablan sobre la elección de la soltería, ¿no? Pensando en si hay esta soledad o no y si esta soledad es elegida o no. Pues si la hay, sí, ¿no? Leíamos que definitivamente estamos en un momento de mucha soltería en el sentido de que la gente no se está casando. Pero eso no quiere decir que no estén en vínculos o no estén viviendo juntos, pero igual todo indica que sí está decreciendo la cantidad de personas que nos relacionamos de manera sostenida y estable. Pero eso se apareja con todo. Lo mismo sucede con el trabajo. Cada vez menos personas tenemos trabajos sostenidos y estables. Y eso se relaciona también con la esencialización de muchas cosas que son la división sexual del trabajo o la división basada en términos de género. Como que los vatos se concentran en generar más varo, ¿no? En chambear muchísimo más, a veces, algunos, o en un como aislamiento, en un como, no sé cómo llamarlo, y las morras seguimos en la apuesta de los cuidados, en la apuesta de construir espacios, en la apuesta de un poco también explorar muchísimo la sexualidad y el erotismo y el abrazo, a veces en una soledad, porque el mundo está yendo a una hiperindividualización y a un esquema de identidad mediada por las redes sociales que es bastante extraña. Y es que claro que esa individualización alcanza todo, ¿no? Y alcanza incluso como nos medíamos, y la identidad se media mucho por las redes sociales. Pero sí creo, e incluso esta nota lo decía, ¿no? Como que los vatos, la personalidad y quién sabe qué, es que se dedican más a viajar y una vida nómada. Y es un poco Y yo, que soy una dater potencial, he conocido muchísimos hombres que están haciendo esta vida nómada y he conocido menos mujeres que la están haciendo. Y creo que tiene que ver a que nosotras le apostamos a los cuidados, a construir lazos, a construir comunidades, a generar espacios, a no sé qué, a amarnos entre nosotras, y los vatos de pronto están tirándole más a la soledad, al aislamiento. No sé si esto se ha generalizado, y también queremos hablar de por qué. Porque no es solamente un deseo, y eso quiero que quede muy claro, no es, bueno, para mí no se trata de que la gente no quiera ser de cierta manera o hacer ciertos esfuerzos. Claro, yo creo que sí, como esta publicación que te compartí recién en Instagram, ahorita busco la fuente, sí existe una diversificación de los lazos de las mujeres, ¿no? Sí hay un proceso en el cual las mujeres, a partir del feminismo, buscan relacionarse con las mismas mujeres de maneras distintas, y también con los hombres, ¿no? La parte de construir más redes de cuidados, más redes de protección, más redes amistosas, es algo que los hombres no hemos estado haciendo recientemente, ¿no? La publicación dice: How does the male loneliness epidemic affect society? ¿No? Cómo la epidemia de soledad de los hombres afecta a la sociedad, y es de Vulgar Dragons, es una página en Instagram.
Y ahí pues viene precisamente esto, ¿no? De cómo las mujeres han diversificado su red de afectos, mientras que los hombres seguimos concentrando una gran parte de estos afectos en nuestras parejas mujeres, ¿no? Pensando en relaciones heterosexuales. Y en esta concentración de afectos, en esta expectativa de que las mujeres como parejas cubran nuestras necesidades emocionales, nos hemos ido quedando solos. ¿Por qué? Porque precisamente ya no existe esta disposición previa en muchas de las mujeres a tener que respaldar todas esas necesidades emocionales de un solo hombre, ¿no? Al diversificarse, ¿no? Y por el otro lado también es mucho más difícil para los hombres encontrar una pareja. Por lo tanto, si no encontramos una pareja en el transcurso del tiempo, nos quedamos solos. No estamos acostumbrados a practicar otro tipo de intimidad que no esté relacionada con la pareja, ¿no? Y ahí la publicación es bastante interesante porque lo que dice es que los hombres tendemos mucho más a establecer lazos basados en la convivencia por actividades, ¿no? Por deporte, porque vamos a ver el partido, y la plática por lo general es secundaria a este tipo de actividades, ¿no? Y yo la verdad es que recientemente tuve una conversación con una expareja en la cual hablábamos de cómo acomodaríamos las salas, y yo le dije, es que a mí me gusta acomodarla lineal, es decir, dos asientos, dos sofás dobles acomodados de manera lineal seguida, ¿no? Mientras ella decía, no, pues es que lo padre es ponerlos uno frente al otro, porque al final tú esperas visitas con las cuales quieres hablar. Y yo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tendrías que esperar visitas con las cuales tienes que hablar, ¿no? O sea, y si no, o sea, existen otras formas de hablar con esas visitas, no tienes que cambiar los sofás, ¿no? Entonces ahí, en un acto tan cotidiano, tan minúsculo, se observan las expectativas de cómo nos relacionamos distinto. Definitivamente nos estamos relacionando de maneras distintas. Y aunque queramos apostar por la revolución y la transformación de los afectos y no sé, o sea, como que veo de nuevo en esta burbuja pequeña del activismo, del mundo del internet, como una tendencia a enamorémonos más entre nosotras las mujeres. Y a mí me parece perfecto, me parece que, y es una apuesta personal también, ¿no? Como salir más con mis amigas, romantiquear más con mis amigas, tocar más a mis amigas, besarnos. Pero creo que la apuesta, de todas maneras, eso es una decisión política y me parece que está chido. Pero creo que nos engañamos si decimos que no queremos lo otro. Que la soltería es una elección y que no deseamos tener pareja. Una pareja, yo no sé si heterosexual, pero una pareja romántica, de vínculo, de sostener, porque sí es verdad que en la pareja se dan ciertas cosas, o sea que hay una posibilidad cuando te enamoras y cuando ese amor se vuelve algo sostenido, pues hay una posibilidad de conocer a alguien de una manera abierta y profunda que te permite ciertas transformaciones. O sea, yo creo que el vincularse es muy importante, el relacionarse, el apostar por relacionarse y por sostener las relaciones es muy, muy importante, y que por eso no basta con hacer de las amistades algo más poderoso y erótico, o potenciar las amistades hacia otros vínculos más anárquicos, lo que quieras. Pero sí me parece muy importante que sepamos que asumamos el deseo de la pareja vincular, no sé si monogámica, pero más exclusiva. ¿Y qué va a haber dentro de esa apuesta? O sea, ¿cómo vamos a sostener en un mundo que va hacia la individualización, hacia la precarización y hacia siempre hablar palabras como pérdidas y ganancias, inviértele tu tiempo, me quita mi tiempo, utilidad, satisfacción, responsabilidad? O sea, este diálogo justamente individualista, contractual, mercantilista, por la certeza de que el amor es un lugar donde te encuentras, donde nadie gana, donde hay duda, donde no hay certezas, donde hay sorpresas, donde hay compasión, donde hay sinceridad, donde hay entrega, donde hay miedo, donde hay mucho de ceder, y sí hay mucho de no ser egoísta, y sí hay mucho de aceptar el conflicto, y sí hay mucho de agotarse y de cansarse, pero creo que vale la pena apostar por eso con las amistades y con los amores que sean. Los amores son de riesgo, es arriesgarnos. Justo ahí es donde yo pienso que el contraste entre
entre una época en la cual tratamos de evitar el riesgo a toda costa y un amor que requiere riesgo, pues justamente ahí está la incompatibilidad, ¿no? Independientemente de todo lo que hayamos descubierto, independientemente de todo lo que hayamos nombrado por primera vez con los feminismos, con las diversidades sexuales y con otras luchas que en los últimos años han aparecido, el riesgo no va a desaparecer, ¿no? Y ahí, retomando lo que señalabas de esta erotización de la amistad, ¿no? Que es algo que dice Luciano Lutero, ¿no? Como este psicoanalista argentino en este texto de Adiós al matrimonio, ¿no? Es un texto que habla de manera muy interesante de cómo justo la expectativa de el amor que dura para toda la vida se ha agotado o empieza a agotarse en la sociedad contemporánea, ¿no? Y en este lugar surge una erotización de las amistades, ¿no? Ahorita que dijiste, me acordé de la canción de Rosalía, ¿no? Las amigas que se besan son la mejor compañía. Ese tipo de mensajes pues evidencian que existe una erotización, al menos en la amistad femenina, pero no exclusivamente. Me parece que hoy en muchos hombres heterosexuales, en muchos FIFAs, empieza a haber se resalta la amistad entre hombres y se resalta la amistad entre bros, ¿no? Recientemente un tweet de Elon Musk, imagínense el ultraderechista millonario más millonario del mundo, diciendo amo a Donald Trump tanto como un hombre heterosexual puede amar a otro, ¿no? Con esto, aunque el güey no lo quiera, está reconociendo, uno, que los hombres se pueden amar entre sí de forma no heterosexual, ¿no? Y segundo, también está reconociendo que existe amor entre hombres, existe amor entre amigos, ¿no? Más allá de que este amor sea destructivo en el caso de ellos. Ahorita veía que hay un capítulo del libro de Luciano Lutero, el de Adiós al matrimonio, que se llama Los hombres que se enamoran de mujeres. Y yo pensaba en los hombres que se enamoran de otros hombres, ¿no? También es cierto, con un reconocimiento poco formal, pero yo he conocido a lo largo de mi vida romántica de conocer muchísimas personas, que hay muchos hombres que con quien más pasan su tiempo, con quien hablan por teléfono durante horas, a quien le cuentan todo, pues es otro hombre. Y eso es, primero, ni mal ni bien, ni hetero ni no, sino como la realidad de aceptar que necesitamos de cuidados y de personas que pasen tiempo contigo. Por eso me parecía de pronto muy paradójico esta publicación donde decía que había una persona haciéndose rica de hacer nada y después decía, no, bueno, sí hace algo, acompaña a personas y gana muy bien. Y es como, claro que está chido que se reconozca que eso es un trabajo, pero mucho más importante reconocer que es un cuidado y es una necesidad de la vida de las personas, tener a quien contarle cosas, tener a quien abrazar, con quien construir esos lazos. De pronto lo perverso me parece es que ese amor entre hombres suele estar como muy lleno de una competitividad y de una heterosexualidad todavía mucho más potenciada. O sea, son hombres que también tienen ciertos pactos donde no se enamoran de las mujeres y buscan una utilización de las mujeres, como hay, como... O sea, lo que voy es, con todo este tránsito estamos yendo hacia un lugar de nuevo esencialismo como de ciertas cosas. O sea, veo a Elon Musk reconociendo su amor por Trump y ese amor por Trump significaría conseguirle tantas trabajadoras sexuales y favores sexuales como él desee. O sea, como siento que este avalancha del conservadurismo, y yo sé que no, tampoco confío en el dicho de que es la derechización de los hombres lo que los tiene solos, pero creo de nuevo que de manera generalizada hay una esencialización de ciertos valores que nos lleva a lugares muy oscuros y que sostienen violencias muy específicas. Claro, ahí yo pensaría que existe Hay algunos casos que nos despiertan cierta desconfianza a lo que podríamos decir la complicidad entre varones, ¿no? Como el caso de Gisèle Pelicot, esta francesa que fue abusada por su esposo y por N cantidad de hombres, porque su esposo
les dijo que era posible abusar de su mujer porque ella estaba de acuerdo, ¿no? Ahí, ese tipo de casos, o por ejemplo los casos de la manada en España, ¿no? Y también en México, este caso de los porquis, me parece que se llamaba, pues han despertado, entre otras cosas, una gran desconfianza a la complicidad entre varones, ¿no? Y me parece que sí existe, o sea, este es un riesgo real, nuevamente hablando del riesgo. Sin embargo, me parece que también se ha menospreciado, se ha empezado a señalar mucho a la hermandad entre varones, ¿no? Esta solidaridad, ¿no? Porque no es exclusivamente para subordinar a nuestros iguales, no es exclusivamente para competir, aunque también lo sea, ¿no? Y me parece que ahí tendríamos que estar valorando esa complicidad de una forma distinta, ¿no? Justamente, sí, evitando este uso para manipular a nuestras parejas y demás iguales del género femenino, ¿no? Pero principalmente para apoyarnos, ¿no? O sea, de nuevo como buscar esta intimidad que no requiera de la humillación de las mujeres para que nos sintamos hermanos, ¿no? No creo que en la actualidad no existan esas amistades, ¿no? Pero en la generalidad está tan señalada, está tan como estigmatizada la amistad entre varones que a lo mejor se teme entre ellos intimar, ¿no? Esto me hace pensar en lo que dijimos en el capítulo anterior sobre dónde se unen estas posturas que parecen tan diferenciadas, y de pronto es en el punitivismo, ¿no? Porque donde nos unimos es en señalar al otro y en ser una víctima y un culpable, como en este mundo dicotómico donde estás conmigo o estás en contra mía. Como la negación de los posibles claroscuros, de la reflexión profunda. Y a mí esto me hace incluso recordar cómo a mí me permitió una comprensión muy profunda trabajar en centros penitenciarios con mujeres, trabajar en colonias con mujeres, trabajar con abuelas y entender cómo justamente en la encuesta que veíamos donde hay más personas solas pues es en Ciudad de México. O sea, también tiene que ver con una apuesta de lo urbano, de lo moderno, de lo New Age frente a las familias que son donde hay hijos, donde hay hombres, donde las relaciones más importantes de muchísimas de esas mujeres pues o son sus hijos o son sus maridos. Entonces, como comprender que señalar el efecto y de ahí simplificar la causa y no entender que justamente trascender y transformar los vínculos pues nos requiere de una apuesta más comunitaria y menos segmentada desde mi perspectiva, ¿no? Y claro que es difícil, o sea, ayer pienso en este meme de ayer que puse un hombre y hace una jetota, ¿no? Y es que de verdad, ¿no? O sea, en términos generales sigue habiendo una distancia bien grande entre el esfuerzo que están haciendo por transformar un montón de cosas en torno a la vida y a los vínculos. Pero insisto, o sea, me parece que frente a esta realidad tomar una postura dicotómica de víctimas culpables, pues no nos va a llevar muy lejos. Y de punitivismo y de cancelación y de señalamiento. Yo creo que habría que tratar de explicar los fenómenos que ocurren en la actualidad, ¿no? Yo señalaba hace rato que al mismo tiempo que sí existe una liberación en ciertos espacios y en ciertos sectores de las mujeres y ante ciertas cosas, también existen, como también lo señalaste, la continuidad de valores tradicionales en muchos sectores de la población, ¿no? Y hay estudios, ¿no?, donde se habla de cómo en los sectores populares y en otros espacios la violencia en contra de las mujeres se intensifica ahí donde el hombre se siente más impotente y más incapaz de cumplir con estos roles tradicionales de proveer, ¿no? Entonces, para empezar, la precarización y la profundización
en la desigualdad económica sí lleva a los hombres a ser más violentos si seguimos con las mismas expectativas de cumplimiento de roles tradicionales. Y sí existen estudios, ¿no?, de que hablan de cómo los varones en ciertos sectores precarizados tienden a la violencia feminicida o a la violencia que hiere a sus parejas, ¿no? Y entonces ahí me parece importante, una vez por ejemplo estuve en una discusión en Twitter con esta escritora Dalia de la Cerda. Yo le decía que la redistribución de recursos sí va a traer una disminución de violencia en función precisamente de que elimina esos factores que vuelven violentos a los hombres en ciertos contextos y en ciertos momentos, porque los hombres no nacemos violentos, si no, no tendría ningún sentido luchar porque lo dejáramos de ser, ¿no? Pero entonces pensaría que sí es muy necesario observar la necesidad de la redistribución de recursos y de un trabajo digno para disminuir la violencia en esos ámbitos, ¿no? Ahora, antes, también habría otra cosa que me gustaría preguntarme, ¿no?, a partir de cierto contenido que he visto que afirma que los hombres se han derechizado y por eso estamos más solos. Yo la verdad es que no creo que esta sea la principal razón por la cual estamos solos, porque existe, para empezar, los seres humanos somos endogámicos a nivel ideológico, nos tendemos a relacionar con personas que son de nuestro espectro ideológico, quizás que varíen un poco, ¿no? Entonces ahí, pues en general, previamente no, las mujeres de izquierda no se hubieran relacionado con hombres de derecha y viceversa, ¿no?, por lo general. Y además tampoco hay muchos datos que hablen de que existe una proporción mucho mayor o significativamente mayor de hombres de derecha jóvenes o en otros sectores que las mujeres, ¿no? Voy a poner simplemente el caso de las votaciones, las preferencias electorales entre Kamala Harris y Donald Trump en las últimas elecciones donde Trump ganó, ¿no? Aquí las preferencias, estoy hablando de preferencias previas a las elecciones, esto es una encuesta que se llevó a cabo en septiembre de 2024, pues se hablaba de que entre los hombres de 18 y 29 años, solo el 38% apoyaban a Donald Trump, mientras el 58% hubieran apoyado a Kamala Harris, ¿no? Por parte de las mujeres, el 33% apoyarían a Trump y el 65% a Kamala Harris. Es decir, en la diferencia entre Kamala Harris y entre hombres y mujeres existe tan solo 7%, mientras que entre la diferencia entre Trump, entre mujeres y hombres, solo 5%. Es bien poquito, o sea, en realidad es muy poco significativo. Y sin embargo, hay una cantidad muy grande de hombres de derecha que están molestos, los llamados incel, porque hoy son célibes involuntarios, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Simplemente que las mujeres del espectro de derecha están rechazando también a hombres de derecha. Y esto pasa lo mismo con la izquierda. Hoy en día la identidad del varón de izquierda está en previamente el bohemio, el varón de los colectivos, es bastante señalado en las redes sociales, ¿no? Y es claro que las mujeres están rechazando a hombres de su mismo espectro ideológico. No es la derechización de los varones lo que está dejándonos solos. Sí, creo que habíamos comentado este tema hace unos días, ¿no? Y de ahí surgió justamente este programa, de que es muy simplificante pensar en, o sea, incluso también, ¿no?, como la redistribución de los recursos y el acceso a una vida digna para todas las personas, pues definitivamente cambiaría un montón de cosas. Como también es muy, o sea, no nos alcanza decir que es la derechización de los hombres. Pero veníamos hablando antes y justamente tú lo señalabas, cómo han crecido estos grupos, estos sectores. De nuevo, para mí tiene que ver con un tema ideológico y de derecha, ¿no? Pero que no significa la derechización de los hombres. O sea, no creo que sea un tema de apegarse a la derecha, sino que hay una estrategia, y creo que lo que está llevando a la crisis de los vínculos tiene que ver con una crisis en términos más generales de los vínculos y de la estabilidad y de sostener relaciones de cuidado y relaciones de amor. Y si la apuesta general en el mundo sigue siendo la productividad, y quien aquí no esté ansioso por no ser productivo, pues que me llame para que me cuente cómo lo hizo, pero yo creo que hay una ansiedad por la productividad que nos marca a todas las personas,
cosas, pero que a los hombres les pega de una manera muchísimo más clara y más directa y están dispuestos a trabajar 14 horas aunque no laven el baño. Y de pronto las morras seguimos súper clavadas en otras cosas y entonces también nos estamos precarizando profundamente. Y obviamente como que da más confianza agarrarte a la cercanía de una amiga que apostar por una... O sea, creo que hay un tema social y comunitario que estamos enfrentando y que dificulta el sostener las relaciones, el cuidar las relaciones, y particularmente afecta que los hombres se integren a esta apuesta, pero porque el mundo entero está intentando que no nos integremos a esa apuesta y que sigamos en la apuesta de hiperindividualizarnos, de volvernos productivos, de enfermarnos y morirnos y consumir, y la soledad te lleva a consumir. Claro. Yo creería que también habría que preguntarnos en los últimos años cómo la pandemia y el aislamiento social afectó nuestra capacidad de vincularnos, ¿no? Me parece que eso se ve no nada más en los aspectos sexoafectivos. Yo como profe universitario en algún momento me di cuenta que los jóvenes que habían pasado la mayoría de la prepa en sus casas, en una computadora, pues tenían una dificultad muy fuerte para participar, ¿no? Más allá de que supieran o no las respuestas de lo que sea que estuviera preguntando. Entonces creo que hay un montón de dinámicas, justo como lo dices, no nada más es una cosa de decidir vincularnos mejor, sino que hay un montón de cosas a nivel social que nos afectan y que no siempre nos damos cuenta tan de manera inmediata como, digo, la pandemia, ¿no? Ya para ir cerrando, nos gustaría también tocar el tema de cómo las redes sociales afectan nuestros afectos, valga la redundancia, y pienso que tal vez también nos respondan una parte de los problemas, ¿no? Yo pensaba en las redes sociales a nivel de apps de citas, Tinder, por ejemplo, y de algunos estudios antropológicos que empiezan a abarcar este tipo de apps y cómo se analiza, más bien, cómo se observa la diferencia entre el comportamiento masculino y femenino en estas apps, ¿no? Lo que se observa, a mí me llama mucho la atención, es que las mujeres son principalmente selectivas, ¿no? Para empezar, hay una oferta increíble de perfiles de varones, mientras hay menos mujeres activas, además, ¿no? Dentro de las apps de citas, ¿no? Entonces, para empezar, ya ahí hay una diferencia en la demanda, pensando en las apps como un mercado, ¿no? Perdón, una diferencia en la oferta, pensando en las apps como un mercado. Pero en segundo lugar, también en esta selectividad, las mujeres tienden a elegir un número menor de varones, mientras que los hombres elegimos a todas. Es decir, solo un grupo pequeño de varones en realidad recibe más matches, ¿no? La mayoría de nosotros recibimos muy pocos matches en la cotidianidad en esas apps. ¿Y cuál es la razón de esto? Principalmente porque los filtros son muy triviales, ¿no? O sea, son lo que tradicionalmente pensaríamos en algo superficial, ¿no? Que son cómo se ve la gente, a qué lugares viaja, el dinero y la belleza física, no directamente desde estos patrones o desde estos valores hegemónicos sobre el cuerpo. Y eso me llama la atención porque eso quizás también esté pasando un poco en la sociedad, a partir de que existe un mayor hedonismo, una mayor demanda de hedonismo por parte de las mujeres en las relaciones sexoafectivas, tienden a elegir más basados en ese hedonismo, buscar el varo, buscar la belleza física, y cada vez menos hombres somos elegibles. Y de nuevo creo que ese es el tema general, ¿no? Todos estamos buscando placer, que sea ya, que sea fácil, sin dramas y listo, ¿no? Uso y reemplazo. Porque esa es la dinámica como de relacionamiento con la vida. Como que todo está mediado por cosas que solamente utilizamos y se van. Entonces, yo pensando en las apps, veo que, claro que en las apps es mucho más claro es cómo todos de alguna manera estamos cayendo en esta mercantilización de los afectos. O sea, por una parte, en esta búsqueda de algo que sea fácil y conveniente, ¿no? Y para todas las personas, pero sobre todo para las mujeres, volvemos a qué es lo conveniente, pues alguien con varo, porque tampoco estás buscando cuidados, porque además los estás empezando a cubrir. Entonces, y obviamente los hombres lo están buscando todo todavía, ¿no? Entonces creo que están dispuestos a que encontrarlo donde se pueda. No sé, o sea, esto es como medio riesgoso decirlo, pero también pienso mucho que
es muy evidente en las aplicaciones como hay muchos hombres que se presentan con su altura y es todo lo que ponen. Entonces es como, o sea, las aplicaciones te piden fotos y un statement. Entonces es lo más, yo creo que personalmente mi apuesta ha sido bajarle un montón al tema de lo físico. Bueno. Pero sobre todo pensar en que quieres pasar un rato chido con alguien y estás dispuesta a conocer a alguien y pasar un rato. Si uno hiciera caso a los memes y pensara en los memes como un reflejo de nuestros deseos, pues sí vería que hay ciertas características de vatos que son las esperadas, ¿no? Primero, un vato que sepa qué es lo que quiere. Me llama mucho la atención esta cantidad de memes que hablan de hombres pelones que andan por los 40 años que no saben lo que quieren. Y yo soy un hombre pelón cercano a los 40 años que no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, pues justo pensaba pues que no es legítimo ya uno cuando cumple los 30 años no tiene derecho a tener dudas sobre la vida, ¿no? Y porque yo tengo dudas sobre todo, ¿no? O sea, también sobre la continuidad del trabajo, sobre la continuidad de la posibilidad de sobrevivir en estas circunstancias, ¿no? Y más allá de sentirme apelado con estos memes, sí creo que existe una expectativa no confesada por parte de una gran cantidad de mujeres que comparten este tipo de cosas, porque lo que se dice entre líneas es que en realidad sí esperan un hombre con ciertas características. Uno es, repito, que sepan lo que quieren, pero además que quieran lo que ellas también quieren, ¿no? Y ahí no hay un espacio de negociación, no hay un espacio de conocimiento, ¿no? Sabemos de las clásicas técnicas de los vatos para zafarse de las relaciones de compromiso, pero eso también se observa, ¿no? O sea, eso también se observa con la convivencia, no es una cosa que alguien llega y te dice, yo sé que quiero y quiero una esposa y quiero casarme y quiero tener hijos para toda la vida, porque además eso también te va a dar miedo. Si alguien llega con eso, te va a dar miedo. Pues para cerrar, yo creo que este es un tema que Pedro y yo hemos hablado, discutido un montón de veces. Y como claro, yo concluía con que hay un discurso de por qué no queremos lo que no estamos teniendo. Y luego hay una realidad, primero, de por qué no estamos teniéndolo. O sea, como que lo que decimos que deseamos, no todo el tiempo es lo que deseamos. Y entonces cuando te llega es cuando te das cuenta. Y creo que ahí es donde vale muchísimo la pena hacer el alto. De a qué estoy dispuesta, realmente hasta dónde quiero llegar. Y siento que es bien difícil si no nos atrevemos a salir y a apostar por el encuentro y a apostar por la salida y a apostar por poner en duda lo que se supone que debes querer o no querer, y poner en duda también, pues sí, como la compasión con todos, como la compasión con... Pero sí creo, solo quiero cerrar con que sí creo que es verdad que es más fácil que las mujeres seamos compasivas de que otras mujeres no sepan absolutamente nada y no tengan trabajo, de lo compasivas que podemos ser con un hombre en la misma situación. Creo que eso es súper real. Y creo que eso, y así como esos, se sostienen un montón de narrativas y de expectativas que justamente no nos permiten transformar los vínculos para un lugar más común y de cuidado y de reciprocidad y de amor. Y ya. Amén, hermana. Adiós, chiques. Esto fue Eros y Thanatos. Yo soy Pedro Iniesta. Y yo, Nina Fonseca. Gracias por escucharnos. Besitos en sus culitos. Hasta luego.